la bienvenida al ingeniero Fernando. Estimado docente, podemos empezar. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Bienvenidos otra vez. Hoy vamos a continuar con la temática de ayer. Como mencionamos al inicio del curso, es un curso de tipo introductorio, entonces estamos viendo algunas temáticas que son importantes y necesarias en el momento de iniciarse con el trabajo del uso de Excel o de cualquier hoja de cálculo. Ok, me permiten, déjenme abrir un archivo que estábamos usando ayer para rápidamente. Bueno, ahí voy a compartir. Bueno, ayer estuvimos viendo sobre los tipos de datos, nos quedamos así al final muy rápidamente viendo la parte de fórmulas y la parte de funciones, y estuvimos hablando de que pues las fórmulas nos van a permitir hacer cálculos dentro de Excel utilizando tanto constantes que para nuestro caso pues serían números o direcciones. Me voy a mover un ratito acá, unos en blanco. Solo para recordar algo, nosotros en Excel podemos hacer cálculos. Déjame hacer algo. En Excel podemos hacer cálculos dentro de la misma hoja. O sea, yo si tuviera un valor aquí, no sé, voy a poner que tengo aquí un valor y comencemos con lo más básico de la referenciación. A ver, yo puedo tener valores en una celda y en otra celda puedo hacer una referencia a esos valores. Hacer una referencia es utilizar esos datos para hacer un cálculo o porque los necesito desplegarlos en ese lugar. Cuando escribimos una fórmula o una función, comenzamos con el signo igual. Lo más básico que yo puedo hacer es una referencia puntual a una celda. Esto quiere decir que yo puedo decirle a Excel que en esta celda de aquí yo necesito ver el contenido de una celda determinada. Lo único que Excel necesita es saber la dirección de la celda que queremos referenciar. Referenciar se llama, como indicaba ayer, colocar, agregar, llamar, usar, ingresar, como quieran usar el término, pero es utilizar esos datos que están en esa celda en otro lugar. Yo puedo hacer esa referenciación que es la más básica. Voy a abrir otra hoja acá. Yo estoy aquí en la hoja 3 con los datos y acá acabo de abrir la hoja 5. Otra clase de referenciación que se puede hacer es, yo voy a la hoja 5, voy a poner un valor. ¿Sí? Y me voy a regresar a mi hoja 3. Yo puedo también referenciar, esto es una referencia a una celda. Yo puedo hacer una referencia a una celda que está en otra hoja. Yo aquí le podría decir a Excel, ¿sabes qué, Excel? Yo necesito aquí desplegar el contenido que está en una celda, pero que no está en esta hoja, sino está en la hoja X. Entonces yo puedo irme a esa hoja y utilizar ese valor. Y Excel me lo va a poner y me va a decir que está haciendo una referenciación a una celda que está en otra hoja. También puedo hacer eso. Y también puedo hacer una referencia a otro libro. Eso quiere decir que yo puedo decirle a Excel, oye Excel, yo aquí necesito utilizar el saldo final del mes anterior para comenzar ahora este mes.
o necesito saber cuál fue el valor de cierre anual para volverlo a colocar e iniciar acá. ¿Ok? Yo sé que tranquilamente podría ir al otro archivo, podría abrir el otro archivo, ver el valor, es este de aquí, me voy a mi hoja y lo puedo escribir. Pero si yo sé que ese valor en ese otro libro en algún momento puede cambiar y yo quiero mantener actualizada la información de este libro, yo podría referenciar la información. O sea, me voy a ir por acá. Déjenme ver si por acá tengo, no sé, aquí, hagamos aquí. Yo puedo coger este valor del 2019. Y aquí, ¿sí? Y aquí me está apareciendo el valor de la celda F8, de la hoja que se llama formato condicional, del libro que se llama formato condicional 2019. Y me está indicando toda la ruta, la celda, la hoja y el libro. ¿Ok? Así que yo puedo utilizar direcciones de celdas de otras celdas que estén dentro de la misma hoja, dentro del mismo libro o que estén en otro libro separado. Por eso ayer mencionaba que no era muy buena idea en el ejemplo que les comentaba de aquella empresa donde la persona que llevaba el control de los roles tenía en un mismo archivo datos de casi 4 o 5 años, o 52 semanas, eran como más de 200 o 250 hojas. El archivo era demasiado grande y la justificación de esa persona era que necesitaba información de cada hoja de algún lugar anterior para poderla reutilizar y reutilizar. Entonces, si Excel me deja referenciar contenidos de una celda, de otra hoja o de otro libro, ya queda en mí ver cómo puedo optimizar u organizar de mejor manera la información, de tal manera que pueda trabajar de forma óptima. Okay. Los computadores ahora actualmente son cada vez más potentes, pero también por nuestra actividad, nosotros, yo estoy seguro que cada uno de ustedes, cuando se sienta en una computadora, tiene abierto el navegador, está escuchando música, está con el YouTube abierto, está viendo el correo, está navegando en alguna red social, tiene su hoja de cálculo abierta, tiene su Word abierto, o sea, abrimos muchos programas y pues cada programa le agrega trabajo al procesador y al equipo. Entonces, pues en algún momento el equipo se puede colgar, puede pasar algo por la sobrecarga, no importa lo potente que sea, algún momento puede suceder. Entonces, hay que pensar en trabajar de una manera óptima. Entonces, la referenciación puede ser de esta manera. Y con estos datos que yo referencio a una celda, yo puedo hacer cualquier fórmula que Excel lo va a poder hacer. Yo puedo multiplicar, dividir, hacer lo que yo quiera, con un valor que no lo tengo aquí dentro de mi propio entorno, como pueden ver. ¿Sí? Se pueden hacer fórmulas. ¿Qué tan complejo puede ser una fórmula dentro de Excel? Pues la misma complejidad que las matemáticas me permiten, porque pues tengo que seguir las reglas matemáticas para poder trabajar con Excel. Excel tiene unos operadores y estos operadores tienen una prioridad de funcionamiento o una prioridad del momento de operar, que no se basa en Excel, se basa en matemáticas. Y la mayoría que están aquí, que son jóvenes de colegio, tienen que saber más que todo eso porque es lo que nos enseñan en la escuelita. Que el porcentaje, la exponenciación, la división, la multiplicación, la suma y resta tiene una prioridad en ese sentido. ¿Sí? Eso quiere decir que si en una operación o en una fórmula se encuentran todos estos operadores, Excel, o matemáticamente hablando, no comienzo de la izquierda a la derecha a resolver,
ni de derecha a izquierda, ni del centro para acá, ni del centro para acá. Mi fórmula se va a comenzar a resolver acorde a cómo estén los operadores, ¿sí? Eso quiere decir que yo puedo hacer todas estas operaciones, puedo sacar un tanto por ciento, elevar un número a una potencia, hacer una división, multiplicación, pero, ¿sí? Puede ocurrir, por ejemplo, lo siguiente. Yo puedo tener esta clase de fórmulas, podrían ser, para el ejemplo, los tengo puesto con números, podrían ser direcciones de celdas, ¿sí? Me da lo mismo, sean números o sean direcciones de celda. Lo que ahorita quisiera es que nos centremos en el hecho de que, por ejemplo, estas operaciones matemáticas que están aquí no se efectúan de derecha a izquierda, de izquierda a derecha o del centro, sino que comienzan Excel, o si nosotros lo hacemos a manos, se van a comenzar a efectuar de acuerdo a la prioridad de los operadores. Aquí primero me va a sacar el tanto por ciento, luego me va a sumar, aquí me va a hacer la exponenciación, luego me va a sumar, aquí primero me va a dividir, luego multiplicar y luego sumar, multiplicar, luego sumar, dividir, multiplicar y luego sumar. Eso es matemáticamente así. No es una cosa de Excel ni de las computadoras. Si lo tengo que resolver a esa operación matemática, tendría que ser así: 4 dividido para 2, 5 por 8, y sumar eso y restar del 7, y me va a dar 35. ¿Ok? Así que debo tener muy claro eso para que el momento que arme una fórmula o una función, no plantee mal la operación y me haga un cálculo incorrecto. A veces, no solamente colocar los operadores suele ser necesario, porque necesitamos hacer algún tipo de operación para poder hacer un cálculo determinado. Por ejemplo, voy a escribirlo aquí abajo. Supongamos que tengo un cliente que me compró 2 productos, uno que valía 10 y otro que valía 5. A esa compra le tengo que calcular el IVA. ¿Estaría correcto si hago esto? Para calcular el IVA de esa compra, de esos $15. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué me dicen? ¿Qué me sugieren? ¿Haríamos bien así o tendríamos que hacer algo ahí? ¿Qué creen? Ponerle paréntesis, porque si no, no va a sumar. Ponerle paréntesis, ¿verdad? ¿Por qué tendríamos que ponerle un paréntesis? Porque si no le ponemos el paréntesis, resulta que me va a sacar el 12% y me va a multiplicar solamente por este operador, y luego me va a sumar, y eso estaría incorrecto, ¿verdad? Entonces, debería colocar un paréntesis ahí, porque el propósito de los paréntesis no es agrupar, como alguien por ahí alguna vez me dijo, pues, agrupar las operaciones. No sirve para agrupar las operaciones, sirve para romper la prioridad de los operadores en una fórmula o en una ecuación matemática. De tal manera que matemáticamente se sabe que lo que está dentro de los paréntesis es lo primero que se debe efectuar, sin importar los operadores que ya se mencionó que tienen una prioridad matemática para resolver. ¿Ok? Es así que si yo tengo las mismas ecuaciones, las mismas fórmulas, al aplicar paréntesis, aunque se vean que tienen los mismos números y los mismos operadores, pues por supuesto nos van a dar valores totalmente diferentes porque las operaciones van a variar. Acá le estaba sacando el porcentaje al 8 y sumándolo con el 5, por eso era 508. Pero aquí le estoy sacando el tanto por ciento al 13. Y así cada una de estas operaciones. ¿Ok? Les recuerdo que esto que estamos hablando aquí, si para alguien está haciendo muy rápido, lo que pasa es que no me quiero demorar como ayer, que nos cogió el tiempo. Recordarle 2 cosas, y también igual lo van a encontrar, creería yo, en el aula.
Dame un segundo. Solamente para recordar lo que estuvimos hablando ayer. Y para que no se estresen mucho en tratar de copiar lo que tenemos ahí. Ya. Ayer les compartí, les voy a volver a compartir, y en el aula también creo que lo vamos a colocar. Aquí en este libro que se lo pueden descargar, ya les voy a poner el link. En el aula también yo creo que lo vamos a poner. En este libro está todo lo que estamos explicando ahorita. Los mismos ejemplos que están viendo aquí en la pantalla están dentro del libro. ¿Okay? Y también pueden, como les mencionaba ayer, entrar al canal de YouTube, y ahí también van a poder encontrar todo lo que estamos explicando. También está grabado en este playlist por temas. Así que ahí pueden entrar y pueden usar tanto el libro como los videos. Igual el libro tiene unos códigos QR o tiene unos links que los pueden llevar a los videos puntuales de cada tema. ¿Ok? Así que ahí van a poder encontrar todo esto que les estoy explicando con calma. Colocar... sí. Ya alguien, por aquí Elena nos había escrito que colocar los paréntesis para separar las operaciones. Sí, básicamente así. Ok, entonces es muy importante tener presente los paréntesis para armar nuestras operaciones. Ok, ahora, aparte de los operadores matemáticos, ¿sí? También dentro de Excel tenemos otra clase de operadores, que son los operadores de comparación. Los operadores de comparación permiten hacer comparaciones y son muy útiles con las funciones lógicas que se utilizan dentro de Excel, y van a permitir hacer comparaciones para preguntar si un valor es mayor o igual, mayor o igual, si es diferente. Eso es lo que puedo preguntar para hacer una comparación. Es lo único que podemos utilizar por el momento en Excel, ¿sí? Para hacer comparaciones. Igual, mayor, menor, igual, mayor, menor, igual, o distinto o diferente. Porque Excel se basa en matemática booleana, y la matemática booleana funciona hasta ahí. Digo que por el momento porque la informática está evolucionando desde ese tiempo, y pronto puede que incluyan dentro de Excel lo que se llama matemática borrosa, ¿sí? O matemática difusa, donde ya hay más que 1 y 0. Hay otro tipo de opciones. Ya no solamente incluye el sí o el no dentro de una posible respuesta. Pero por el momento estamos hasta ahí. Sí. No sé si ahora con la nueva versión de Microsoft que viene con Copilot, con inteligencia artificial, puede que incluyan algo así y todo esto cambia. Pero por el momento lo dejamos ahí. Y aparte de eso, dentro de los operadores que se utilizan para hacer comparaciones, recordar que también vamos a poder encontrar los dos puntos que a veces se confunden con el punto y coma. Eso ya lo vamos a utilizar ahorita en un par de funciones muy básicas, porque mañana van a ver con el ingeniero Carrión, ya van a entrar en la parte de funciones, pero es muy común confundirse el uso de los dos puntos y el punto y coma. Los dos puntos se utilizan para generar una referencia de celdas. Cuando estamos trabajando en Excel y a Excel le digo, oye Excel, con los valores que van desde aquí hasta acá, eso genera un rango de celdas para que Excel sepa que tiene que trabajar con ese grupo de celdas. Y dentro de una función, en un momento determinado, yo le puedo decir a Excel que necesito que haga algo con un rango de celda, como por ejemplo, lo más común, que es utilizar la función de suma. Estas funciones que están aquí, que son las que vamos a ver hoy, son las funciones más utilizadas en Excel y por eso están aquí. Y son las más comunes, que sirven para sumar, promediar, contar, obtener el valor más alto y el más bajo.
Funciones como estas suelen requerir un rango de celdas. ¿Ok? Entonces, cuando yo le digo un rango de celdas, Excel va a utilizar estos dos puntos para indicar un rango de celdas. ¿Ok? Como por ejemplo en este ejemplo que podemos ver acá. Estos son ejemplos de cómo utilizar los operadores lógicos dentro de una función lógica. Comparar dos celdas si es mayor, menor igual o diferente. ¿Ok? Cuando tenemos una función que necesita un rango de celdas, como la función promedio, la función de sumar, o la función de promediar o sacar un valor más alto, perdón, que se fue por acá. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver que aquí tenemos los dos puntos. Y yo le estoy diciendo a Excel desde aquí hasta acá, porque tengo un rango de celdas. Pero resulta que yo también me puedo encontrar en una función suma un rango de celdas y otro rango de celdas. Y resulta que me puedo encontrar por aquí un punto y coma. ¿Y qué hace un punto y coma dentro de una función suma? El punto y coma en nuestro país, si configuramos correctamente como indicábamos ayer para que aparezca la coma como separador de decimales y el punto como separador de miles, también va a aparecer el punto y coma como separador de parámetros o de argumentos. Las funciones necesitan argumentos o parámetros para poder efectuar su operación. Y el punto y coma es el separador de parámetros o el separador de argumentos. Entonces, por ejemplo, la función suma, la función promedio y muchas funciones tienen varios o pueden tener varios argumentos. ¿Cómo le digo a Excel? Este es un parámetro, este es otro parámetro, este es otro de acá, usando el punto y coma. Por eso acá arriba pueden ver que hay varios puntos y comas dentro de la función. Porque, por ejemplo, en este caso, la función sí tiene 3 parámetros o 3 argumentos. La pregunta, el valor si la pregunta es verdadera y el valor si la pregunta es falsa. ¿Ok? La función suma acepta hacer una suma de un rango, pero yo puedo hacer varias sumas simultáneas separando esa suma con un punto y coma. ¿Ok? Entonces, fíjense bien cuando vayan a utilizar una función, si debo usar un separador de parámetros o debo usar un o dos puntos para separar o indicar un rango de celdas. ¿Ok? Eso es muy común. Y también tenemos el ampersand. El ampersand, que es ese símbolo que está ahí, se utiliza mucho para hacer concatenaciones. Concatenar o unir texto o unir diferentes tipos de datos. Así como podemos utilizar el operador más para sumar valores numéricos, el ampersand sirve para no sumar, sino para unir o concatenar contenidos de varias celdas. Ya lo vamos a ver cómo se lo puede usar. Entonces, estamos hasta ahí con los operadores. Y eso es la fórmulas. Puedes ponerme Fórmulas. ya en aromas, mami. Andy, puedes ponerme. No, mijo, no. No sé si Ingeniera puede poner en silencio. Gracias. Ok, eso con la parte de funciones. Luego, de fórmulas, perdón. Y luego tenemos la parte de funciones. La parte de funciones es muy útil y muy importante dentro de Excel porque nos va a ahorrar mucho tiempo, mucho trabajo, ya que las funciones, ¿sí? Al igual que las fórmulas, piensa con el igual, y las funciones básicamente se las puede resumir en que son fórmulas predefinidas. ¿Eso qué quiere decir? Que una función ya tiene una operación establecida directamente
por lo cual yo cuento dentro de Excel con, no les miento, la última versión de Excel, ¿cuántas tiene? Tendrá 370, 380 funciones, porque han agregado algunas y han eliminado otras. Por ejemplo, en las nuevas funciones ya no hay las funciones de base de datos que hay en las versiones anteriores. Pero bueno, Excel tiene cientos de funciones, porque cada función sirve para hacer algo específico. La función suma sirve para sumar. La función suma no sirve ni para sacar el promedio, ni la tangente, ni la raíz cuadrada, ni la cotangente, ni para hacer cálculo de la varianza, ni nada. Sirve para sumar. Por eso se dice que son fórmulas predefinidas que permiten hacer un cálculo. ¿Ok? Por esa razón existen muchas funciones y realmente tendría que utilizar una función específica dependiendo de lo que yo necesito. ¿Ok? Una función tiene varias partes y también es importante saber, porque lo que yo no puedo saber, ni yo lo sé, yo llevo usando Excel, no sé, más de 20 años, casi 30 años, y no me sé todas las funciones porque no necesito saberlas hasta el momento que las vaya a usar. Que a veces las he usado y las he vuelto a olvidar, y cuando las vuelvo a necesitar, las vuelvo a utilizar. No necesito aprenderme cada una de las funciones. Lo que sí necesito aprender o saber o conocer que se necesita utilizar es la sintaxis de la función. Esta palabra, sintaxis. Necesito conocer cuál es la sintaxis general de las funciones. ¿Y a qué se refiere la sintaxis? Se refiere como a, necesito conocer cuál es la gramática con la cual se escriben las funciones. Porque al igual que en la escritura, en la escritura, en la literatura, pues, así como existen unas reglas gramaticales y ortográficas que si yo las escribo mal, se va a ver mal o se va a leer mal. Igual en Excel, la sintaxis, que es la forma como se debe escribir la función, si no la uso correctamente, no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante saber. Si yo recuerdo esto, voy a poder aplicarlo con cualquier función de Excel. ¿Qué es lo interesante? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es esta sintaxis o cuáles son estos parámetros? Son súper sencillos y son básicamente 4. Primero tenemos el igual. Tenemos el igual. El igual, al igual que valga la redundancia, igual que las fórmulas, es para indicarle a Excel que lo que viene a continuación es una fórmula o es una función. Luego del igual tenemos el nombre de la función, cuyo nombre es único y cada función tiene un nombre diferente. ¿Ok? Ya lo vamos a ver. Luego de eso tenemos los paréntesis. Los paréntesis sirven tanto para aperturar como para cerrar lo que va a ser la función. ¿Qué va dentro de los paréntesis de la función? Van los parámetros. O pueden ir los parámetros. ¿Por qué digo que pueden ir los parámetros? Porque hay funciones que no tienen parámetros. Hay funciones que solo necesitan un parámetro o un argumento. Y hay funciones que necesitan más argumentos o más parámetros para poder funcionar o para poder operar o para poder calcular. ¿Ok? Pero toda función tiene esas partes. El igual, el nombre de la función, tengo que abrir y cerrar la función con los paréntesis y tengo que poner los parámetros adentro. Si no aperturo los paréntesis, me va a dar un error. Si no lo cierro, me va a dar un error. Si no le pongo el igual, me va a dar un error. Si el nombre de la función es suma y le pongo sumar, ya, eso quiere decir que si le pongo mal el nombre de la función, me va a dar un error. Si adentro necesita tener 2 parámetros y le pongo 1, me va a dar un error.
Si adentro no necesita parámetros y le pongo un parámetro, me va a dar un error. ¿Ok? Así que lo que tengo que tener es claro es que una función puede tener todas estas partes y luego sí trabajar de manera conjunta con Excel para poder utilizarla. ¿Y por qué digo de manera conjunta? Porque Excel nos da una ayuda cada vez que vamos a utilizar una función. Cuando nosotros le ponemos el igual, voy a borrar esto de aquí, porque lo tenía aquí, ya. Cuando yo le pongo un igual, Excel espera que lo que voy a escribir a continuación sea una fórmula, cualquiera como la que estuvimos viendo, o comience como una función. El rato que él detecta que comienzo a escribir una letra, él sabe que lo que voy a escribir probablemente es una función y se comienzan a filtrar las funciones acorde con las letras que voy escribiendo. ¿Sí? Entonces, es muy fácil ir viendo las diferentes funciones que tienen el nombre similar al que yo estoy escribiendo. Es así que si yo no tengo claro el nombre de la función, que no me recuerdo, basta que me sepa una letra, si me sé dos letras, si me sé más letras, es a filtrar y es más fácil encontrar. Alguien está con el mic otra vez prendido. Entonces, ¿para qué más? Pues cuando escribo la función, pues tranquilamente puedo ver la descripción de la función. Un concepto muy breve de la función. Suma todos los números, suma los números que cumplen un criterio, suma una serie de potencias, suma los números de un campo de una base de datos, y así. Entonces, ya veo el concepto, y el rato que pongo el paréntesis, perdón, ¿sí? Se oculta el concepto y comienzan a aparecer los parámetros. ¿Sí? Comienzan a aparecer los parámetros. Y yo ya me puedo dar cuenta de que esta función tiene de manera obligatoria un parámetro que me dice que es un número. Ese es obligatorio. Y que yo le puedo poner de manera opcional otro parámetro. ¿Por qué sé que es opcional? ¿Y por qué sé que este es obligatorio? Porque podemos ver que este primer parámetro que veo aquí no está simplemente especificado como un número, me puede decir número, texto, fecha, valor, dependiendo de la función, pero veo que este otro parámetro está entre corchetes. Cuando yo vea que dentro de una función las especificaciones del parámetro están dentro de un corchete, eso quiere decir que es opcional, que no es obligatorio. Si no está dentro de un corchete y está hacia afuera, entonces es obligatorio y debo ponerlo. Como es el caso de la función suma. Si la función suma, yo no le pongo nada y abro y cierro, no va a hacer nada. Yo tengo que ponerle un parámetro que es lo que me está pidiendo, el número, que puede ser un número. Yo a suma le puedo decir, súmame esto. Sí, perdón. Le puedo decir que me sume eso. O la celda de al lado. Pero claro, no tendría sentido que me sume un solo número. Por eso la función suma normalmente se la utiliza para sumar un rango de celdas. ¿Ok? Y ahí funcionaría. ¿Estamos? Entonces hay que tener muy claro, ¿sí?, el tema sobre cómo voy a escribir la función para que me vaya a funcionar, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces,
Repito, igual, nombre de la función, abro, cierro paréntesis y los argumentos. Mañana van a entrar mucho en la parte de funciones y van a ver diferentes funciones y van a ver los diferentes parámetros que pueden utilizar. Hoy también vamos a ver algunas muy sencillas, pero mañana Tulio las de explicar algunas más interesantes. Ok, entonces básicamente hasta ahí es lo que tenemos con los tipos de datos. Números, textos, fechas, fórmulas y funciones. Ok, vamos, ayer también ya vimos cómo podíamos hacer los cálculos con las fechas y vamos a ver la parte de validación de datos, que es muy útil. Esto me gustaría que quienes tengan una computadora a la mano, pues lo pueden ir haciendo de tal manera que lo vayan practicando. ¿Ok? Este tema también, como les mencioné al principio, también está en el libro, también está en los videos y lo pueden volver a revisar. Ok, ayer hablamos de que una de las cosas más importantes en Excel es reconocer estos tipos de datos, porque muy fácil que nos den errores si es que no los ingresamos correctamente. ¿Ok? Así que una forma de asegurarnos o de minimizar el ingreso erróneo de datos es utilizando la parte de validación de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, por ejemplo, inicialmente Excel en una celda puede aceptar lo que sea. Yo en una celda puedo poner un texto, puedo poner un número, puedo poner una fecha, puedo poner una fórmula, o puedo poner una función. ¿Sí? A Excel no le incomoda eso. Puede recibir cualquiera de los datos, ¿sí? Incluso puede ser que yo, como vimos ayer, coloque un número con un error. A Excel ni le va ni le viene. ¿Sí? Ni siquiera me va a decir ese número qué es. ¿Es un número o qué es lo que quisiste poner ahí? ¿Ok? Entonces, por ese motivo, es que nosotros podemos cometer errores al momento de ingresar los datos. Pero ¿cómo puedo hacer yo para asegurarme la integridad y la consistencia de los datos que voy a ingresar? Ejemplo, yo voy a hacer una tabla para meter precios, descuentos, calificaciones, cantidades. Y yo sé que en esa celda no solamente quiero números. ¿Cómo le digo a Excel? Oye, Excel, solamente acéptame números ahí. No me vas a aceptar ni letras ni texto. Y más aún, como son, no sé, en mi inventario son partes físicas, no hay fracciones. Solamente quiero que me aceptes enteros, no quiero que me aceptes decimales. ¿Sí? Yo hago una plantilla para mi negocio de una factura y yo en mi empresa tengo la política de aplicar descuento, pero no aplico descuentos más allá del 10%, no me importa lo que me compren. Entonces yo puedo crearme una plantilla y asegurarme que en la celda donde yo le diga descuento, no me vayan a poner el 15% de descuento. O que la persona en el momento que está vendiendo por error le puso 100% de descuento. ¿Ok? ¿Cómo hago para controlar una fecha? Que sea una fecha, solamente voy a aceptar currículos de chicos mayores de edad. Entonces, ¿cómo me aseguro de que sean nacidos, no sé, desde el 2010 para arriba, no sé, o del 2000 al 2005 hacia arriba? ¿Cómo me aseguro eso? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita con validación de datos, que es súper sencillo de usarlo. Lo puedo aplicar a una celda, lo puedo aplicar a un rango de celdas,
o lo podemos aplicar a toda una columna. Eso depende como yo lo maneje. Yo le puedo decir a Excel, oye Excel, solamente quiero que lo hagas aquí, solamente quiero que lo hagas aquí, o le hago un clic en la columna y se aplica el formato condicional a toda la columna. Ok, así que vamos a ver unos ejemplos de los más utilizados, ¿sí? Para que luego ya ustedes puedan probar toda la diversidad o variaciones que puedan existir. Para eso, para utilizar la parte de validación de datos, nos vamos a ir a la opción de datos, ¿sí? Y en la parte de datos, tenemos en el grupo que dice herramientas de datos, validación de datos. Algunos de ustedes probablemente lo estarán viendo su Excel así, que no les aparece, no dice en ninguna parte de validación de datos. Pero váyanse al grupo datos, váyanse al grupo herramientas de datos, y aquí está. Esta cosita que ven aquí, está con el visto y con el negativo. Ahí está la opción de validación de datos. ¿Okay? Si no les está apareciendo directamente así como lo tengo yo acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer es colocar el cursor en la celda, o marcar las celdas, o marcar la columna en la cual quiero validar los datos. Entonces, en este caso lo voy a hacer solamente en una celda. Vamos a validar para que en esta celda solamente me acepte valores que van entre el 0 y el 10. Así que me voy aquí a la opción de validación de datos, le digo validar datos, y me va a salir esta ventana. ¿Ya? Configuración, mensaje de entrada, mensaje de error. Me voy a ir a la opción de configuración. Como pueden ver, aquí me dice que esta celda permite cualquier valor, porque ese es el criterio de validación que tiene ahorita, permitir cualquier valor. Así que voy a hacerle un clic aquí y voy a desplegar todas las opciones que tengo para validar los datos. Puedo validar datos numéricos enteros, números decimales, puedo crear una lista, puedo validar que se acepten solo fechas, solo horas, una longitud de texto determinada, o puedo personalizar mi validación. Puedo hacer una validación personalizada basada en una fórmula, que es otra cosa. ¿Ok? Así que vamos a irnos a la opción de número entero. Dependiendo de la opción que escojamos, se van a activar más o menos opciones dependiendo de lo que yo seleccione. Ahorita vamos a seleccionar número entero y me dice que para los números enteros yo puedo validar valores que estén entre, que no estén entre, que sean iguales, no sean iguales, que sean mayores, menores, iguales o menores y bla, bla, bla. Así que yo puedo validar todo esto. Como yo quiero valores entre el 0 y el 10, entonces yo le voy a poner que estén entre el 0 y el 10. Valor mínimo, 0. Valor máximo, 10. Y le voy a decir aceptar. Con esto ya estoy restringiendo que en esta celda lo único que se va a poder ingresar es este tipo de datos. Voy a poner un aceptar. Si agrego un 0, voy a cambiarle el tipo de datos, porque ahí está con tipo de datos fecha, ponerle un numérico. Si le pongo un 0, me acepta. Si le pongo un 10, me acepta. Si le pongo un 5, me acepta. Pero si le pongo un 15, ya me dice que no, que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esa celda. Así que me dice, puedo reintentar para ingresar correctamente. Puede que me haya equivocado y no quería poner 15, quería poner 5, y pues ya. ¿Ok?
Le voy a quitar los decimales porque eso crearía confusión a alguien que podría tratar de poner decimal, porque aquí dice entre 0 y 10, y el 525 es entre 0 y 10. Así que algo está mal aquí. Entonces, yo tendría que, voy a quitarle los decimales, ¿sí? Y probablemente ser un poquito más claro en el mensaje y decir, se aceptan valores enteros entre el 0 y el 10. ¿Ok? Entonces, cualquier número que esté dentro de ese rango va a aceptar, y cualquier número que sea no, ni cualquiera que esté fuera del rango. Si le pongo un valor menos 5, tampoco me acepta. ¿Estamos hasta ahí? Si no funcionó, ¿pudieron probar? Ok, creo que hayan podido probar. Bueno, vamos ahora con una celda donde voy a aceptar descuentos hasta el 10%. Ya, ok. Recordar que los valores de porcentaje, para que se vean como tal, si yo 10%, ¿sí? Recuerden que este valor como número es el 0,10, ¿sí? Solamente está puesto el tanto por ciento. ¿Ok? Está puesto el tanto por ciento. Así que vamos a entrar a la opción de datos, validación de datos, validar datos. ¿Y cuál tipo de datos utilizaríamos para decirle que solamente acepte valores en un porcentaje hasta el 10%? ¿Cuál de esto le pondríamos? ¿Qué creen? Sugerencias. ¿Qué pondríamos? O alguien ya lo hizo y nos cuenta cómo lo hizo. ¿Qué usaríamos? Sería en personalizar. Personalizado. ¿Ya? ¿Lo probaste? ¿Ya lo probaste con personalizado? ¿O es una sugerencia? No, que probemos con ese. ¿O ya lo probamos? Sugerencias. ¿Ya? ¿Y qué tal si lo ponemos como decimal? ¿Qué tendríamos que ponerlo si lo ponemos como decimal? ¿De qué rango a qué rango tendría que ir? O no, o hasta mayor o igual que podría ser, porque es un límite. Hasta el 10%. Le vamos a ponerle hasta el 10%. ¿Cuál podríamos poner ahí? Vamos a probar si nos funciona con el 0,1. O yo le podría poner 0,1. ¿Sí? Este valor de aquí de 0,1 equivale al 10% con el formato de 10%. A ver si nos acepta. A ver si me está cogiendo. 0,1. Ahí. Y le vamos a poner, por supuesto, el formato de tanto por ciento. ¿Ok? Así que veamos si nos coge el 10%. Si nos cogió el 10%. Si le pongo, ya no me está cogiendo ni el loop. ¿Sí? Veamos aquí cómo le vamos a poner en la parte de validación, entonces. Mínimo, pongámosle entonces el 10, para ver. Mayor o igual. Perdón, no es mayor o igual, es que estábamos poniendo menor o igual. Yo le puse mayor o igual.
Exactamente. Tiene que ser menor o igual. Ahí sí. Ajá, sí, eso me parecía raro. Es menor o igual que 10. Si le pongo 11, tiene que coger. Si le pongo 2, si le pongo el 1, si le pongo el 7, hasta el 10. Si le trato de poner el 10%, 10,1, ya no me va a funcionar. Pero el 9,99% que equivale al 10, pues sí me va a coger. ¿Ok? Lo voy a volver a poner la validación que pusimos para que lo veamos. Es 0,1. Está. ¿Ok? 0,1. Le hemos puesto como decimal menor o igual que 0,1. Eso es lo que hemos hecho. Y ya tenemos ahí el control, de tal manera que, por ejemplo, si yo tuviera una plantilla, una factura, yo me voy a asegurar de que cuando la estén llenando, no cometan un error de aplicar un descuento más allá de lo permitido, sino que solamente de lo que se permite. ¿Ya? Ok. Sí, Mía dijo decimal. Sí, muchas gracias, Mía Álvarez, por la sugerencia. Exactamente, con decimal no funciona. Y ahora vamos a probar con el de la fecha. Sí, y vamos a poner que la fecha inicial tiene que ser, ¿qué está? Mayor al 1 de enero del año 1990. Vamos a poner algo, vamos a ponerle hasta el 2000. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer que en esta celda, que es de formato fecha, que ahorita está aceptando cualquier 1989, ¿sí? Vamos a dar que las fechas que se ingresen aquí tienen que ser mayores al 1 de enero del año 2000. No puedo poner una fecha anterior a esa. ¿Ok? Entonces, nos vamos asimismo a la opción de validación de datos. Y esta vez vamos a escoger la opción de fecha. Y como tengo un límite inferior, entonces le voy a decir que las fechas que se acepten tienen que ser mayor o igual que el 1 de enero del año 2000. ¿Ya? Las fechas tienen que ser mayor o igual que el 1 de enero del año 2000. Entonces, le estamos poniendo una fecha, le digo que sea mayor o igual que el año 2000. Así que si ponen 31 de diciembre del año 1999, ya no tendría que funcionar, tendría que darme un error. Vamos a probar si es verdad. Entonces, aquí, por ejemplo, si le pongo 31 de diciembre del año 1999, me va a dar un error. Me dice que no cumple con la validación. Pero si le pongo 1 de enero del 2000, ya me funciona. ¿Ok? Entonces, cosa que cualquier fecha anterior, ¿ok? E incluso, en este caso, en los 3 casos que acabamos de agregar, números enteros, y le aplicamos decimales para ponerle un formato de tanto por ciento, y aquí acabamos de aplicar una fecha. En estos 3 casos, aquí solamente me acepta enteros. Si yo le pongo un texto, me va a dar un error de tal manera que, por ejemplo, evitaría de que alguien cometa un error de poner algo que no es número. Por ejemplo,
.5. No, eso está mal, no es lo mismo que poner coma. ¿Sí? Entonces solamente me va a aceptar lo que yo le pido. Robert quiere participar. ¿Le escuchamos, Robert? Repito, perdón. El micrófono de alguien. Y he visto, no recuerdo en este momento cómo se hace, pero cuando no está dentro del parámetro, hacer que el color de la celda cambie. Perdón. Para hacer que el color de la celda cambie. No Sí, el valor eso correcto. es validación, eso es formato condicional. Ya vamos a ver. No, sí, ya vamos a aplicar formatos a las celdas con colores y todo eso. Sí, ya vamos para allá. Ok, gracias por la pregunta, Robert. Ahora, algo que nos falta aquí, antes de irnos más hacia abajo para de una vez verlo, es que, por ejemplo, yo, para poder validar estos datos, yo como que necesito poner un mensajito por aquí, porque si este mensaje no existe, y yo simplemente hago mi formato de mi tabla, y pues simplemente coloco un lugar para agregar datos, le digo aquí va la calificación, aquí va el descuento, aquí va la fecha, y alguien viene y dice, bueno, la calificación, a lo mejor que lo están calificando sobre 20, y me da error. Entonces, probemos, a lo mejor que la calificación es sobre 20, sobre 100. ¿Sí? El descuento, no sé, el descuento me dijeron, en la empresa me dijeron que el descuento no puede ser menor a un valor, pero no me acuerdo. Así que le voy a dar el 15%. ¿Ok? A lo que voy es que no habría manera de que alguien sepa cuál es el error. Aquí dice, este valor no coincide con las restricciones de validación. Pero ¿cuáles son las restricciones? ¿Sí? Por eso necesitaba esto aquí. Pero ¿qué pasaría si yo estoy haciendo una plantilla y no tengo espacio para decirle a un ladito? Ahí tiene que ir datos entre el 0 y el 10. Tiene que ir menor del 10. ¿Qué pasaría si no puedo agregar eso? Pues la parte de validación de datos no necesita que yo le coloque un mensaje aquí al lado para indicarle lo que necesita saber. Para eso voy a irme nuevamente aquí a la celda. Vamos a irnos a la que le pusimos los números enteros. Me voy a ir aquí. Y en la parte de validación de datos, voy a ver que tengo una opción que dice mensaje de error. El mensaje de error que tiene ahorita es un mensaje genérico. Hay un error, pero no te dice cuál es el error. Entonces, si yo quiero ser más amigable, yo le puedo decir, primero que tengo 3 tipos de errores. Un alto, una advertencia y uno de información. Todo depende de lo que yo quiera controlar. El estilo de alto te dice, está mal y tiene que cumplir para continuar, si no, no te deja pasar. El de advertencia te puede decir, está mal. Yo le puedo aquí poner 15. Él te va a decir, no, está mal, es entre el 0 y el 10. Pero quiere continuar aún así, yo le puedo decir, no quiero corregir, o sí, quiero continuar. Por eso es una advertencia. Y el de información solamente sirve para informar. Si yo cometo un error y aquí yo le pongo 15, él me va a decir, solamente se aceptan valores entre el 0 y el 10, pero dele, ya bajo su propio riesgo. Y me permite seguir trabajando. Entonces, todo depende del tipo de control que yo quiera poner. Le voy a poner el de alto. ¿Okay? Así que si no cumple, no continúa. Y le voy a poner un mensaje que va a decir error de ingreso. ¿Ya? Y acá abajo le voy a poner y le voy a hacer más familiar, para hacerle más amigable el mensaje. Y le voy a decir, las calificaciones son ¿Tiene otra consulta, me parece? entre 0 y 10, ¿perdón? Robert, al parecer tiene otra consulta.
compañero. ¿Eso es para cuando sacamos un valor con fórmula o cuando el valor se lo ingresa manualmente? Cuando se ingresa manualmente, si lo vas a calcular fórmula, la fórmula debería ya estar bien planificada para que no me vaya a generar un valor que no me interesa o no lo necesito. Y si la fórmula podría generar un valor que no debería, probablemente los datos que estoy usando en la fórmula no son los correctos. Entonces no tendría que validar la fórmula, tendría que validar la celda de donde estoy ingresando los datos que voy a usar en esa fórmula. ¿Sí? Tendría que ir un paso atrás. Igualmente saldría el aviso de que está mal, que están fuera del rango. Sí, se elevaría el mensaje, pero no es recomendable ponerlo en una celda que tiene fórmula. Es más bien el momento que estoy ingresando los datos para evitar eso. Ah, ok, gracias. Ok. Entre 0 y 10. Ok, entonces ya le voy a poner mi mensaje de error. De tal manera que le digo aceptar. Así que ahora cuando ponga aquí un valor, entonces ahora sí ya tengo un mensaje más personalizado, más amigable, que me dice o le indica a la persona cuál es el error. Y dice que la calificación son entre 0 y 10. O debería ser entre 0 y 10, o es entre 0 y 10, como queramos ponerlo, ¿ya? ¿Okay? Entonces ahí yo ya puedo agregar correctamente. Cualquier cosa que ponga me va a dar ese error. ¿Ok? Y puedo ir un paso más allá todavía. Puedo ser más, porque esta acción que acabamos de colocar es una acción reactiva. Eso quiere decir que luego que sucede el error, va a aparecer el mensaje. Pero yo puedo tomar una reacción preventiva. Explicarle a la persona lo que debe hacer antes de que le aparezca el error. Así que yo puedo irme a la opción de validación de datos y en lugar de irme el mensaje de error, podría irme el mensaje de entrada. ¿Sí? Y aquí tengo un título y un mensaje. Y aquí yo le diría, sí, por ejemplo, datos válidos o datos aceptados. ¿Sí? Solo valores enteros entre 0 y 10. ¿Ya? Como este es un mensaje de entrada, esto va a aparecer antes que ingrese los datos, de tal manera que ya el usuario podría ver esto el momento que coloca el cursor en la celda. Y eso evitaría de que cometa el error. Por eso es una acción preventiva. A diferencia del mensaje de error, que ya es una acción reactiva. Se vio el error y le muestro el mensaje. Este de acá no. Este de acá me va a mostrar primero el mensaje, de tal manera que si cuando yo coloco el cursor aquí, automáticamente aparece el mensaje. ¿Sí? Y pues ya se reduce el 99.9% la posibilidad que cometa el error. Me está diciendo que solo valores enteros entre 0 y 10. Pero si aún así cometo el error, pues tengo el otro mensaje que me dice no, no puede. De tal manera que lo atrapo ahí y lo obligo a que ingrese lo que debe ingresar. Y ahí no va a haber el problema, como mencionaba alguien, de que en una fórmula me pueda dar un error. Ya, si yo me aseguro que los datos que estoy ingresando son los correctos, mis cálculos, mi información va a ser la correcta. ¿Ok? Entonces, siempre el control, la validación de datos es para asegurar la integridad y la consistencia de los datos. Y la integridad y la consistencia de los datos habla de que yo voy a contar con datos que necesito realmente para lo que voy a hacer, para el procesamiento que voy a hacer. ¿Ok? Acuérdense que las computadoras hacen 3 cosas, fundamentalmente, así muy
Se ingresan datos, se procesan datos y se obtiene información. Si los datos ingresados son incorrectos, lo que se va a procesar es incorrecto y la información que se va a obtener es incorrecta. Así que de estas tres etapas, el lugar donde debo revisar y asegurarme es en la primera, en la del ingreso de datos, para que el procesamiento y la información que obtengamos sea la adecuada y la correcta y la válida. Por eso me voy a asegurar de la integridad y de la consistencia. Que necesito un entero, que haya entero. Que necesito valores menores a tal, que haya eso. Y eso lo consigo con esto. Ok, entonces todo esto, todos estos tres campos que acabamos de personalizar, podríamos de la misma manera personalizar, ¿sí? Ingreso de fechas, por ejemplo. ¿Sí? O le podría poner fecha de nacimiento, no sé, solo fechas posteriores. ¿Ya? Pongo el cursor aquí y ya tengo el mensaje. ¿Ok? Entonces así comenzaría a crear una hoja de cálculo más amigable, con menos posibilidad de errores. Que acuérdense que las hojas de cálculo que uno hacemos en un lugar de trabajo donde se comparten con personas, no solamente lo vamos a usar nosotros, van a usar otras personas y otras personas no van a saber probablemente todo lo que uno sabe al momento de crear la tabla. Así que hay que tomar esas previsiones para asegurarse de que pues, la hoja tenga los datos adecuados para evitar la menor cantidad de errores. ¿Ok? Que eso es lo que se quiere. Bueno, entonces estamos con esto. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Disculpe, las clases de la son grabadas. Puede llegar a probar. Sí, Fernanda, sí, las clases están siendo grabadas. Ya las hemos de colocar también en el aula virtual, los links de las clases. Y también, como les mencionaba, ya también se les va a compartir el link de mi canal, que también están los temas que estamos viendo ahí, pues también los pueden revisar ahí. El detalle es que pues la grabación va a durar 2 horas y en mi canal puedes encontrar también los videos que duran 2 minutos, 3 minutos porque explica puntualmente cada cosa. Entonces pues ahí te va a quedar la opción para revisar lo que como deseen. ¿Ok? Gracias, profesor. Ya. Y también el libro de ahí también les puede servir también para que lo consuman. Ok. Vámonos aquí a otra cosa que también es muy importante, es muy útil. Validar una cédula, por ejemplo. ¿Cómo valido de que cuando ingreso aquí, ¿sí? 07, 02, 37, 94, me acepte 10 números? Que no me acepte 11, ni 12, ni 14, ni 15, ni 16. Y que por supuesto también me aparezca el 0. Porque se me suele desaparecer el 0. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo validamos esos 10. Hay muchas maneras de hacerlo. Ahorita, una que vamos a utilizar es validando datos. De ahí hay N maneras de hacerlo. Lo primero que aconsejaría, como vamos a utilizar validación de datos, es que esta celda sea de tipo texto. Porque si es de tipo general, pues sabemos que si yo hago esto, Excel no me va a poner 000000005, me va a poner el 5, porque lo va a tomar como un número. Entonces, si yo no quiero, no me va a servir, la cédula no me sirve como número, porque no la voy a utilizar para hacer un cálculo, a no ser que vaya a hacer una validación del último dígito, que eso ya es otra cosa, pero inicialmente, lo que haría de la manera más simple y más básica es cambiar el tipo de dato de esta celda, del rango de celdas o de la columna, a
texto. Al hacer eso, por ejemplo, ya consigo esto. De que me aparezca el 0. Como ya lo está tomando como texto, se acaba de alinear al lado izquierdo de la celda. Pero como esta va a ser la columna de cédula, qué sé yo, no la voy a usar para cálculos numéricos, no hay ningún inconveniente en eso. ¿Ok? Ahora mi inconveniente es evitar que cuando alguien vaya a meter la cédula, no escriba 9 caracteres o no escriba 11 caracteres, que me escriba los 10. Entonces, luego de ya haberle aplicado el tipo de texto a la celda, me voy a ir nuevamente a dato, validación de datos, y me voy a ir a la opción de ¿cuál creen que deberíamos aplicar? Sí. Tengo el chat también abierto, por si acaso si alguien no quiere decirlo verbalmente, puede en el chat escribirlo también, ¿ya? ¿Cuál creen que deberíamos usarlo? Queremos controlar de que solamente se ingresen 10 caracteres. ¿Cuál de estos usaríamos? Personalizado, dice alguien. ¿Ya? Casi, casi. Número entero. No, porque acuérdense que si ya la convertimos en texto, entonces ya no va a aceptar. Nuestro propósito es que no se ingresen más de 10 caracteres. Entonces, aquí tenemos una opción que dice longitud de texto. Exacto, longitud de texto. Sí. Gracias. No puedo ver el nombre, García, pero no puedo ver el nombre si es un señor o señorita. Entonces, tiene que ser igual. La longitud de texto tiene que ser igual a 10. Porque voy a aceptar cédulas, números de cédulas que tienen 10 caracteres. Entonces, longitud de texto igual a 10. ¿Ok? Por supuesto, le podríamos poner nuestro mensaje. ¿Sí? Le pondré aquí número de cédula. Deben ser, ¿sí? 10 dígitos. ¿Ya? Entonces, si yo le pongo menos de 10, me tiene que dar el error. Tiene que aceptarme 10. Y ahí sí va a aceptar. Si le pongo 11, coge. Si le pongo 9, tienen que ser los 10. ¿Ya? Entonces, ahí podemos hacer un control muy simple. Se pueden hacer controles mucho más complejos. Sí, incluso validar el último dígito y todo lo demás, pero eso no vamos a verlo ahorita. Pero eso ya sería una forma de cómo yo evitarme, ¿sí? Igual para los números telefónicos. Si yo quiero que en el número telefónico, ¿sí? Asegurarme de que también aparezcan los 10 dígitos correctamente y no queden números telefónicos así, cortados o demás. Entonces también podría ser, ¿sí? Que me podría escribir esto de aquí. De igual manera, convertiría la celda en texto e igual le aplicaría. Y ya me acepta. Y le voy a cambiar el mensaje. ¿Ya? Acá tengo aquí tengo el número de cédula, acá tengo el número telefónico y he aplicado la misma validación. ¿Ya?
Mónica. ¿Sí estamos hasta ahí? Ok. Y vámonos ahora con otro tipo de validación también que es muy útil, que son con las listas desplegables. ¿Qué son o qué pasa con las listas desplegables? Las listas desplegables son muy útiles cuando uno necesita que se llene unos datos, pero solamente acorde a ciertas opciones. Y el detalle es que normalmente suelen ser cuando son datos que se suelen necesitar escribir, como por ejemplo el estado civil. El estado civil, nosotros queremos parametrizar de que no me vayan a poner casado, o me pongan casados, o no sé, yo quiero quiero definir exactamente las opciones que quiero aceptar. Quiero aceptar en estado civil casado, soltero, divorciado, viudo y otros. Ya, y unión libre, que es lo más común, y otros. ¿Ok? Entonces, no quiero que ahí haya ningún otro tipo de respuesta. ¿Ok? Entonces, voy a crearme aquí una lista desplegable que cuando se ponga el cursor aquí, en lugar de yo tener que escribir, aparezca la lista con todas las opciones disponibles y yo pueda escoger la lista. Más o menos como está aquí. ¿Ven? Que en lugar de tener que escribir, yo le hago un clic aquí y me aparece el nombre y ya está ahí. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esta lista desplegable. Y la vamos a hacer de dos maneras. Una lista corta, separada, por comas, y otra lista larga, modificable. ¿Ya? Vamos a hacer la primera opción. Ok, pónganse por ahí en algunas celdas, si lo están probando, ojalá que lo estén probando. Y nos vamos a ir nuevamente a la opción de validación de datos. Se va a abrir mi validación de datos. Y me voy a ir a la opción ahora de lista. De lista. ¿Ya? Y aquí me dice origen, que es algo que todavía no hemos estado hablando de estos botoncitos que ya les voy a comentar ahora para qué son. Entonces aquí me dice origen. Entonces yo aquí en esta lista, como es una lista corta, yo sé que las opciones no van a variar, siempre van a ser las mismas, entonces yo lo voy a escribir ahí. Yo le voy a poner las diferentes opciones, casado, y voy a ir separando cada opción con ¿qué separaré? ¿Cuál era el símbolo que íbamos a utilizar para separar los parámetros o los argumentos? Punto y coma. El punto y coma, ¿verdad? Entonces voy a usar el punto y coma. Casado, soltero, unión libre, divorciado, viudo y otro. Otros. ¿Ya? Entonces voy escribiendo todas las opciones que yo quiero que me aparezcan en mi lista. ¿Sí? Podría ser para una factura que estoy haciendo y el tipo de pago en mi local es al contado, cheque, transferencia, tarjeta de crédito, no sé. Entonces yo podría poner para que las personas no lo estén escribiendo, sino que simplemente lo puedan escoger de tal manera que aparezca así.
Entonces, no hay necesidad de que lo escriban, sino que simplemente lo seleccionen de la lista. ¿Qué me asegura esto? ¿Qué me ayuda a evitar que cometan errores, que ingresen otro dato que no sea el que yo quiero que me pongan, o la forma como quiero que me pongan? Me ponen casados. No, ahí no se puede poner casados, se tiene que poner casado. ¿Sí? ¿Sí ¿Ok? Entonces, limito lo que se acepta, lo facilito para que sea más fácil, más amigable, evito errores, evito datos que no me van a servir porque en un momento determinado puedo yo querer utilizar esos datos para hacer un análisis de datos, creando una tabla de datos para hacer una tabla dinámica o un gráfico dinámico o un gráfico o cualquier tipo de análisis que yo quiera hacer con los datos que estoy recolectando. Así que ahí los datos tienen que ser muy precisos, si no lo que voy a hacer o lo que yo quisiera utilizar esos datos posteriormente no van a funcionar y no me van a servir. Entonces, esto me asegura también, como todas las opciones que hemos visto acá arriba, que los datos sean los correctos. Ok, no sé si lo pudieron hacer. ¿Sí les funcionó? ¿Sí? Espero que sí. ¿Okay? Sí, pero Chévere. ¿Ya? Entonces, muy fácil. Aquí yo podría crearme una lista de cualquier cosa. Lo único que tienen que hacer es separar, recordar, como les decía al principio, que tienen que separar con el punto y coma los parámetros. Ok, súper fácil. La lista, la escojo y ya está. Ahora, puede haber un pequeño detalle. Que yo necesito, por ejemplo, crearme una lista de mis productos. ¿Sí? Quiero crearme una lista de mis productos, por ejemplo. Y resulta que los productos, como el ejemplo que está aquí, el personal de la oficina, ¿sí? No siempre son los mismos. O mis productos no siempre son los mismos. Entonces, puede ser, voy a ponerle aquí. Voy a crearme uno que diga productos. Entonces, puede ser que un día tenga 2 productos, la otra semana tenga 3 productos, luego tenga 5, tenga 10 y así. O el personal de la oficina, un día se fue, ya no trabaja Patricio, ahora vino Juan, se fue Tania, vino María, qué sé yo. Entonces, eso de ahí puede provocar que yo tenga que estar cambiando los datos que están aquí. Perdón, los datos que están aquí, y eso ya se vuelve bastante incómodo, tener que venir aquí y estar viendo aquí, a ver, este ya no va, que este sí va, que de aquí, y ahí la lista se puede dañar. Entonces, ¿cómo podemos hacer una lista desplegable más amigable? Rápidamente. Lo que tenemos que hacer es, podríamos crearlo aquí al lado. Yo podría crearme aquí al lado, podría crearme en otro lugar, pero lo más práctico es irme y crearme una hoja. Ir aquí, hacerle un clic y crear una hoja. A esa hoja yo le he cambiado de nombre, le he hecho clic con el botón derecho, le he cambiado de nombre y le he puesto el nombre de datos. ¿Ok? Esta hoja, incluso en un momento determinado, yo la puedo ocultar, la puedo esconder y al archivo le puedo poner, lo puedo bloquear para que otras personas no vean esa lista, no la puedan modificar, no puedan ver los precios, no puedan ver los valores de descuento. Se pueden hacer muchas cosas. ¿Okay? Pero eso no lo vamos a ver aquí, pero se puede hacer. Entonces, yo lo que voy a hacer es crearme una lista. Si ven que tengo aquí una lista que se llama empleados, y esa lista es la que está acá. Pero ¿qué pasa con esa lista? Que si yo me vengo aquí a datos, y aquí yo agrego un nombre, no sé,
me ocurre Sandy Gonzaga. Y yo la agrego a Sandy, me agrego yo, pongo Fernando, agrego otra persona, el profesor Tulio que va a venir mañana. Sí, miren que acabo de agregar y la lista, me voy a ir a validación de datos, me voy a ir a personal de oficina y resulta que ya me aparecieron aquí. Ya los tengo yo aquí. Entonces no tengo que irme a modificar mi validación de datos, porque en mi validación de datos no hay ningún nombre, ninguna lista, sino que hay una referencia a un rango de nombres. Hay una referencia a un rango de nombres. ¿Cómo vamos a hacer eso? Súper sencillo. Pónganle atención. Voy a hacerlo en cualquier lado, voy a hacerlo aquí. Voy a crearme una lista que diga, y vamos a hacer productos. ¿Ya? Productos. Para el ejemplo voy a poner rápidamente producto 1. Voy a ponerme en el extremo inferior derecho, voy a arrastrar y voy a crearme 5 productos. ¿Ya? Y ya tenemos ahí, está la lista de productos. Podría ser una lista muy grande, con la descripción, el precio, todo lo que yo quisiera, no hay problema. Pero lo que me interesa son estos nombres que están aquí. Entonces, con estos nombres, a esta lista lo voy a tener primero que convertir en una tabla de datos. Súper fácil. Simplemente coloco el cursor en cualquier dato de este rango y aquí mismo en el menú insertar tengo una opción que dice tabla. O en el menú inicio dice dar formato como tabla. Cualquiera. O puedo presionar la tecla Control T. También, cualquiera de las 3 opciones. Creería que la más sencilla que se acuerden es que dentro del menú inicio está dar formato como tabla. Escojo el que quiera de aquí. Voy a escoger cualquiera. ¿Sí? Ahí me acaba de señalar mis datos y me dice que si mi tabla tiene encabezados. Le digo, le dejo ahí y le pongo aceptar. Y estos datos toman esta apariencia. Vuelvo a repetir. Pongo el cursor en cualquier celda. No tengo que marcarla. Si la marcan está bien, pero no hay necesidad. Me voy al menú inicio y en el menú inicio busco dar formato como tabla. Cojo cualquiera de los que están aquí. Y le digo aceptar. Y ya tengo esto como una tabla. Primer paso. Convertir la lista en una tabla. Luego, tengo que asignar un nombre de rango a los datos, pero no al título. ¿Qué significa esto? Que ahora sí tengo que marcar los datos menos el encabezado. No lo estoy marcando. Estoy marcando esto. Y a esto le voy a dar un nombre. ¿Se acuerdan que ayer hablamos que acá arribita esto se llamaba cuadro de nombre? ¿Sí? Aquí yo ya le he dado un nombre a esta lista que está aquí. Así como esta lista tiene un nombre, le voy a crear un nombre a esta lista que está acá. Menos el encabezado no. Le hago un clic acá arriba y le pongo un nombre. Yo le voy a poner lista productos. Estoy escribiendo lista productos. Unido, no sin espacio, unido. Y aquí ya queda lista productos. Esto se llama lista productos. Entonces, Excel ya sabe que esto que está aquí y cualquier otra cosa que se agregue o se quite, se va a llamar lista productos.
¿Ya? Entonces, una vez que tengo eso, ahora sí, yo me voy aquí y voy a crear mi validación de datos con una tabla de datos, con una lista. Me voy a validación de datos y aquí le digo a Excel que quiero crear una validación con una lista, pero no voy a poner la dirección de la celda, voy a poner el nombre de la lista. ¿Ok? Si no me acuerdo el nombre de la lista, lo más práctico es presionar en mi teclado la tecla F3 del teclado. Tecla F3 del teclado. Si no me acuerdo, si me acuerdo, lo escribo directamente. ¿Ok? Si presiono la letra F3, me salen los nombres que yo haya creado. Yo tengo dos nombres, me aparece lista de empleados y lista de productos. Yo voy a escoger lista de productos y ya me aparece ahí. Si me acuerdo el nombre, lo único que tengo que hacer es poner igual lista productos. A ver. ¿Tiene que estar bien escrita o pueden ponerla normal? Todo en minúscula o todo mayúscula. Todo mayúsculo, minúscula, no hay problema, no tiene importancia. Lo importante es que sea el nombre tal cual como lo cree. Y para poder eliminar esa lista, ¿cómo se podría hacer? ¿Perdón? Para poder eliminar la lista, ¿cómo se la hace? Para poder eliminar la lista que cree. Sí. Para eliminar esta lista que está acá arriba. Sí, exacto. Ya te explico. Déjame terminar de mostrarles que ya está la lista aquí de los productos que acabamos de crear allá. Y si esta lista crece, y ahora tengo 15 productos, en mi validación de datos ya aparecen los 15. ¿Ven? Y solamente tengo que escogerlos. ¿Ok? Contestando a su pregunta de cómo borrar, me tendría que ir a la opción de déjame ver, fórmulas, nombre de diseño de tablas, perdón, salirme de aquí. Déjame ver si están aquí. Fórmulas, aquí en fórmulas. Aquí dentro de fórmulas, aquí dice nombre definidos y te puedes poner donde dice administrador de nombres y ahí aparecen todos los nombres que tú tienes creado en tu archivo. Marcas el nombre y le dices eliminar y se borra. ¿Ya? Y ahí puedes crear otro nuevo y todo. En el grupo Muchas gracias. administrar nombres. ¿Ya? Bueno. Gracias, profesor. Así podríamos crear otra validación de datos utilizando una lista. ¿Ok? Listo. Nos quedan 20 minutos. Aprovechemos esos 20 minutos para ver otra cosa así muy interesante también y muy útil, como son la parte de validación, formato condicional. ¿Ok? Lo vamos a, para quienes puedan practicar, chéverísimo. Me gustaría que abran otra hoja para que escriban lo que yo voy a escribir y lo puedan practicar. Voy a poner asimismo producto 1 y voy a copiar hacia abajo, o sea, hasta el 7. Y aquí le vamos a poner aquí producto como título, producto, categoría, cantidad, precio, ¿qué más?
Ya, precio. Y total, vamos a hacer una categoría, vamos a ponerle categoría A, B, perdón, aquí, B y A. Y le voy a poner una cantidad pequeña, solamente como ejemplo. ¿Ya? Y aquí le vamos a poner unos precios muy pequeñitos para que los puedan ingresar rápidamente. Y no tengamos problemas. ¿Ok? Esto va a ser de moneda y por supuesto aquí vamos a multiplicar cantidad por precio. Y voy a copiar ahí. Le vamos a poner un formato y ya tenemos ahí. ¿Ok? Así que vamos a hacer algo muy rapidito porque nos queda muy poquito tiempo. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? ¿O qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar formato condicional. El formato condicional permite resaltar los datos acorde a una condición. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una lista como esta y yo quiero resaltar aquellos valores cuyo porcentaje es positivo. Quiero marcar aquellos valores que se duplican. Quiero, por acá, quiero resaltar aquellos valores que son menores o mayores. Quiero ponerle un colorcito específico a unas celdas de acuerdo a una condición. Si son poquitos, yo puedo seleccionar este, y decirle, sí, esos son los que yo quiero, los puedo marcar. Esos son los de la categoría A. ¿Cuáles son las cantidades mayores a 10? Mayores a 10 es y lo puedo marcar. Pero ¿qué pasa cuando no tengo 6? Si no tengo 100, o tengo 50, o tengo 1000 datos que quiero que se resalten. No lo voy a hacer manualmente. Sería una locura ponerme a marcar uno por uno. Eso lo podemos decirle a Excel, oye Excel, yo quiero que me marques o que me resaltes estos datos que cumplan una condición determinada. Por ejemplo, para eso vamos a utilizar en el menú inicio, voy a utilizar la opción de formato condicional. Formato condicional me puede marcar valores que son mayores, menores, que están entre. Me puede marcar los 10 más altos, los 10 más bajos, los que están por encima de la media o por debajo de la media. Incluso tengo más reglas que puedo utilizar. Puedo agregarle barras de colores. Puedo aplicar colores en base a la temperatura de colores. Puedo agregar iconos. ¿Sí? Puedo hacer varias cosas para resaltar los datos. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a marcar, voy a marcar la cantidad y quiero ver todos los valores que están, no sé, por encima de la media. ¿Ok? Entonces, los voy a marcar, me voy a ir a formato condicional y me voy a ir a la opción que dice reglas o valores. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que me va a marcar todos los valores que están por encima del promedio. Y por encima del promedio resulta que tengo solamente 2 valores. Y aquí me dice cómo quiero marcarlos. Con amarillo, con rojo, con verde. ¿Sí? Y acá tengo incluso formato personalizado que puedo aplicar un formato específico a como yo quiero. Ok, podría ser eso. Si yo lo quiero, le digo aceptar y ya se marca. Voy a probarle con otra. Le voy a decir, por ejemplo, que quiero que me marque todos los valores que son mayores que. Entonces yo le voy a decir, todos los valores que son mayores a 10, quiero que me los marques con verde.
y le digo aceptar, y ya me marcó de manera automática. Él me buscó en el rango y me puso los que son mayores a 10 con el color que yo le asigné. ¿Ok? Pero el detalle va incluso un poco más allá, porque resulta que si estas cantidades o estos datos que yo seleccioné varían, y aquí al 15 yo me había equivocado, no era 15, era 5, le va a quitar el formato de manera automática, y el 15 era arriba, y era el 15. ¿Ok? Entonces, todas las celdas se quedan con el formato condicional de acuerdo a la condición que yo le di, y eso es dinámico. Si los datos cambian, el formato va a cambiar, no es fijo. ¿Ok? También, así como le acabo de aplicar a los números, podría aplicarle, por ejemplo, a un grupo que tiene texto. Yo podría marcar el texto y podría irme en formato condicional, y aquí, por ejemplo, dice que yo puedo marcar las celdas y le podría decir texto que contiene. Y aquí yo le podría decir, oye Excel, márcame todas las celdas que son de categoría A, o de categoría B, o categoría C. No me marca ninguna porque no tengo ninguna. Y me la quiero así mismo que la marque de rojo, de amarillo, de verde. ¿Por qué esos tres colores? Porque igual que los semáforos, amarillo, rojo y verde, porque verde es positivo, amarillo es de advertencia y rojo es negativo. Okay, entonces cuando algo considere que está bien, podría usar un verde. Si considero que debería avisarme como una advertencia, debería usar el amarillo. Y cuando considero que algún dato me tiene que llamar la atención porque está incorrecto, tendría que ser rojo. ¿Ok? Podríamos hacerlo así. O incluso solamente resaltar las letras. Todas las letras se acaban de resaltar. Podríamos hacer eso también. Esta opción también sirve para encontrar, por ejemplo, antes que me olvide, ¿sí? Si yo aplico un formato a un rango de celda, yo le puedo agregar más de un formato al rango de celda. Por ejemplo, aquí yo acabo de marcar aquí en la cantidad todos los valores que eran mayores a 10, los marqué de verde. Y ahora quiero que todos los valores que sean de 10 hacia abajo se marquen de amarillo, por ejemplo. Entonces, también puedo agregar otro formato. ¿Sí? Le voy a poner aquí menor que. Le voy a poner menor que 11 para que incluso se marque el rojo, el 10. Como quiero amarillo, le voy a decir que sea amarillo. Con texto rojo. ¿Ya? Entonces, unas LED, todos los que son mayores a 10, verde, y de 10 para abajo rojo. Voy a cambiarle a este 10 y le voy a poner 11 a ver qué pasa. Entonces, podría tranquilamente utilizar más de un formato condicional. Y si algún momento quiero quitar el formato que apliqué, simplemente marco las celdas o no marco, ¿sí? Dependiendo de lo que quiera hacer, puedo marcar. Y aquí donde dice formato condicional, acá abajo dice borrar reglas. Yo puedo entrar aquí y aquí me dice que puedo borrar las reglas de las celdas seleccionadas, borrar todas las reglas de la hoja, o al final me puedo ir a la opción que dice administrar reglas, y aquí me va a mostrar todas las reglas, donde las puedo editar, donde las puedo eliminar, o donde yo puedo crear una regla nueva específica. ¿Ok? Entonces también podría hacer eso aquí. ¿Sí? Y para ya ir terminando, podríamos también a un rango de datos, podríamos aplicarle un formato condicional con barras para que esto se vea de esta forma. ¿Cuál color le pongo? Pues va a depender de lo que necesite informar o expresar, ¿no?
Entonces, estas barritas crean ahí un gráfico como un mini gráfico estadístico que es más grande o más pequeño de acuerdo a la cantidad, ¿no? Si aquí, pongámosle 80 artículos, ahora el 400 es más alto. Si le vuelvo a poner aquí 20, pues ya se mueve. Entonces, esa barra que se acaban de agregar a los datos, pues es dinámico, es condicional, de acuerdo al valor. Los valores más altos y los valores más bajos. ¿Sí? E incluso, ya para finalizar con esto, y eso lo pueden chequear ahí en el canal, en los videos, podemos poner, por ejemplo, vamos a la inspección. Supongamos que estos productos tienen que pasar por una inspección. Uno, yo quiero ponerle, en lugar de poner sí pasó, no pasó, sí pasó, en lugar de ponerle una S, en lugar de ponerle una N, ¿sí? Yo quiero que me aparezca un visto bueno. Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, uno para los que sí pasan la inspección y 0 para los que no pasan la inspección. Entonces yo le voy a poner así, 1, 1, 1, 1. Pero, centremos esto de aquí. Pero ahí está como muy computarizado eso, 1, 0, 1, 0. Así que vamos a marcar, voy a ir a formato condicional, y aquí donde dice conjunto de datos, yo le voy a poner este de aquí. Y me va a poner un visto bueno a los 1 y una X a los 0. Pero todavía sigue no siendo tan bonito. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Puedo ir nuevamente a formato condicional, a la opción que dice administrar reglas. Tengo esta regla de iconos. Le digo que la quiero editar. Y aquí le voy a decir que quiero solamente mostrar los iconos. Mostrar iconos únicamente. Pongo aceptar. Aceptar. Y ahora sí. Ya se pone de esta forma. De tal manera que cuando yo le digo 0 que no pasó, se me pone una X, y cuando le digo 1, 1, sí, y cuando es 0, no. Y se vuelve visualmente más atractivo, y en lugar de haberle puesto un sí, un no, o algún mensaje aprobó, no aprobó, aprobó, no aprobó, le puede. Y así puedes hacer un sinnúmero de cosas utilizando formato condicional, de tal manera que el propósito es que los datos sean visualmente más atractivos, comuniquen la idea de forma más rápida, y que pues las personas que ven los datos los entiendan, porque datos numéricos no son simples de asimilar, pero si tú le agregas una pizca de, por ahí, de visual, pues son más amigables y se los puede entender más rápido, igual que los gráficos estadísticos, que ese es el propósito, ¿no? Mejorar la interpretación de los datos. Y eso, con eso creo que damos por terminado la clase de hoy, pero no el aprendizaje de Excel, porque Excel es muchísimo, es muy amplio, muy grande. Hay muchas cosas que se necesitan ver, aprender. Yo los invito a que chequen mi canal de YouTube, y estoy publicando siempre cosas sobre Excel. Ahorita estoy publicando, voy a publicar 101 videos de Excel, porque estoy escribiendo un libro sobre 101 trucos de Excel, ¿sí? Y pues ahí voy a ir publicando cada cosa sobre Excel, y también para el otro año también sale otro libro de Excel que estoy publicando sobre otros temas. Así que hay mucho que aprender sobre Excel, y pues ahí a quienes les guste la parte numérica, los invito a que visiten mi canal, y pues ahí se pueden ir aprendiendo poco a poco. Eso es lo que yo quería contarles el día de hoy. Espero que la clase de ayer y la de hoy les haya sido útil, interesante, y disculpen si no hemos tenido mucho tiempo para practicar, pero así siempre es. No hay mucho tiempo, sí, con tanto que uno quiere aprender y enseñar. Y que
Ay, gracias a usted, ingeniero Fernando. Realmente para nosotros es un placer tenerlo a usted como nuestro instructor. Y bueno, de hecho sí, se nota que ha habido el interés de muchos para estar conectados hasta el último, 115, pues es bueno. Nos dice aquí Alexi, ¿puede repetir el nombre de su canal? ¿Puedes Claro, enviar el link? déjeme, lo pongo yo, la verdad que no lo... me imagino que en el aula lo vamos a poner, ¿verdad? Sí, claro, Fer, porque tengo que subir en el aula. Por Sí, favor, es los súper... participantes que aún no se han registrado la asistencia, tengo apenas 70 que se han registrado. Ok, Fernando, gracias. La dirección de mi canal es súper sencillo encontrarlo. Pones YouTube y Fernando Juca Maldonado y lo pueden encontrar. ¿Sí? Es súper sencillo. Déjenme les muestro. Es así, Fernando Juca Maldonado. Ese es mi canal de YouTube. Ahí lo localizan y ya les va a aparecer en mi canal. Muchas gracias. Ese de ahí es. De hecho, si me buscan en Google, van a poder encontrar el canal, mi sitio web, donde van a poder descargar el libro de los temas que estamos viendo ahora para quienes van a entrar a la universidad ya próximamente. También van a necesitar ahí aprender a hacer búsquedas en internet, usar este formato APA. También tengo otro libro que habla sobre búsqueda y sobre formato APA 7ª edición en mi sitio web, y también está aquí en mi canal está el link de descarga del libro. Ahí lo pueden. Este es el último libro que escribí. Este habla sobre APA y otros temas, y pues ahí pueden encontrarlo. Muy amable, Fernando. El link para descargar el archivo del libro, sí lo tiene. Sí, Para subirlo. aquí en el canal, en la sección de comunidad, creo que está el link, y en mi sitio web, ya le voy a pasar el link también. Déjenmelo Sí, no sea malito por para aquí. poder adjuntar. Sí, Ok, agradecidos una vez más por la participación de cada uno de ustedes. El día de mañana continuamos con el curso. ¿Sí? El día de mañana nos acompaña el magíster Jorge Tulio Carrión, que nos va a dar unas clases también de funciones y luego de macros. Entonces esperamos asimismo pues la asistencia de cada uno de ustedes. Recuerden registrar la asistencia y no se olviden también que al final del curso pues les voy a aplicar una evaluación de conocimientos de todo lo que han ido aprendiendo en estos 4 días, pues, ¿no? ya, No es difícil, pero sí son cosas muy básicas, ¿sí? Ok, ya le puse gracias. el link en el chat del Zoom, está el link del libro. Y ya. Si googlean, si ponen mi nombre, Fernando Juca, y ponen libro de informática, le sale el link de descarga enseguida también en la internet. Listo. Yo les voy a subir igual ahorita mismo el libro en el EVA para que puedan ustedes tener acceso a las herramientas informáticas que nos proporciona el libro del ingeniero, ¿ok? Si son tan amables los que pueden habilitar las cámaras para tomarnos una fotito, por favor, antes de ir de salir. Gracias, gracias Roberto, gracias Margarita, gracias Alexi, gracias a todos ustedes. Mil gracias. Ok, gracias, gracias. Ok, ok. Gracias. Bueno, eso es todo entonces por este día. Sí, nos vemos el día de mañana. Gracias, Fernando, una vez más. Gracias por acompañarnos estos 2 días. Ha sido un gusto. Esperamos pues el otro periodo o el otro año volver a contar
con Les su invitamos a participación. todos los jóvenes que están pensando entrar a la universidad, pues que vengan a la metropolitana. Así es, también invitamos a todos los jóvenes, pues que si se animan a estudiar la carrera de contabilidad y auditoría en la Universidad Metropolitana C. Machala, pues gustosos de atenderlos y recibirlos. Anímense a formar parte de la Universidad Metropolitana. Excelentes maestros, como el ingeniero Juca, hay muchos también. Claro que no lo superan, ¿no? No. No, usted es Bueno, excelente cada uno es especialista en su área. en su área, sí, sí. Así Pero es. usted, ingeniero, es bueno hasta para enseñar, o sea, llega a los estudiantes, eso es súper bueno. ¿Ok? Bueno, cuídense, pasen bien. Chao. Gracias, pase bien, ingeniero. Cuídese.